Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A ver, prueba de sonido, prueba de imagen. Vamos a ver si engancho yo el video, así me veo. Porque está puesto, no está puesto que me vea yo. A ver ahí. Está medio oscuro. Pero bueno, es porque tenemos proyector hoy. Pero lo importante es que se ve y se escucha. Voy a traer un poquito para acá. Bueno, acomodándonos un poco mientras se van acomodando y sumando del otro lado. Vamos a hacer un taller que va a estar espectacular, la primera vez que lo voy a dar. Ahí después yo me corro y para que se vea la imagen. Bien. Queda por si escriben, ver lo que escriben. Les cuento de qué va a tratar este taller online gratuito, ¿sí? Que no por gratuito es algo así nomás, es valiosísimo, con una información muy grosa, nunca lo di. Surgió la idea una vez y dije, bueno, lo voy a armar y lo voy a dar de manera online y gratuito, que también es una modalidad que estamos sumando desde el portal de sabiduría como un servicio a todos los que son parte de la comunidad del portal y a todas las personas que resuelven, sí, porque está abierto para que incluso se comparta con quienes quieran, ¿sí? Esta información es muy útil y muy práctica, ¿sí? Siempre de todo lo que compartimos hacemos todo lo posible para que sea simple y que sea práctica, o sea, que sea aplicable en el diario vivir, ¿sí? Así que, bueno, de eso se trata. Voy a abrir acá a ver si se ve un poco más luminoso. Porque yo cerré para que se ilumine pero igual esto tiene muy buena iluminación. Pero queda oscuro yo. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con la información. O sea, suena un poco como diciendo, ¿cómo aprender a desaprender? En algún momento había dicho, cuando estaba ideando este curso, este taller, dije, bueno, el curso que no te enseña nada. Porque en un punto es como, no te enseña o te enseña a desaprender. Así que bueno, después lo acomodamos mejor, o lo acomodé mejor, y quedó como aprender a desaprender. Por ahí muchos ya saben a qué me refiero con esto, pero bueno, vamos a explicarlo desde cero. Tenemos muchos sistemas de creencias, los cuales nos dominan y los cuales deciden por nosotros. Entonces, la idea de este taller es que empecemos a sumar información para poder desprogramar esos programas antiguos o viejos y empezar a crear nuevos. ¿Sí? Nuevos patrones conscientes que me sean útiles en mi diario vivir, porque de eso se trata siempre, ¿sí? Todo lo que enseñamos siempre es aplicable a nuestro diario. Así que vamos a aprender a desaprender todo lo que nos enseñaron y que muchas veces no nos suma, no nos hace bien, al contrario, nos hace mal, nos genera conflictos. El tema es que antes de arrancar con todo esto, tenemos ahí información para compartir a través del proyector, tengo un videíto, o sea, venimos bien preparados, no estamos improvisando. Para que las imágenes siempre refuerzan la información. Entonces, vamos a ir mostrando algunas imágenes y explicando esto que yo estoy queriendo que los que están del otro lado, los que vayan viendo ahora en vivo, online, o después el video grabado, puedan asimilar de qué se trata todo esto, de qué va todo esto, ¿sí? Hace mucho, o en los cursos online, que también sugiero a los que todavía no lo conocen, está en la página del portal de sabiduría.com.ar, también está en el canal de YouTube de Damián Espínola, ¿sí? Es el curso online de psicología espiritual. Súper útil, súper práctico, con una información hiper valiosa
pero que no todos pueden completar, porque realmente el mismo curso te hace ver tus sombras y tu sombra no va a querer que veas el curso. Entonces, todos los que arrancan, después la cantidad de que los mira o que hace el ejercicio va disminuyendo. Pero bueno, cada uno va a hacer lo que puede. El material está, ¿sí? Está disponible. Muy útil, por cierto. Y en este curso online yo hablo mucho de los sistemas de creencia, ¿sí? Los sistemas de creencia, esta información que heredamos, ¿sí? Que heredamos dependiendo del lugar del mundo que elegimos nacer, ¿sí? También tener en cuenta esto. Como almas elegimos nacer en un cuerpo, en un clan y en una parte determinada del mundo que tenga que ver con el propósito que yo vengo a cumplir. Me es fácil compararlo con cuando uno elige una universidad, elige una carrera que tiene todas las materias que uno necesita para trascenderse o, mejor dicho, para recibirse. En la tierra es lo mismo, el alma elige un clan, un cuerpo y un lugar específico donde tenga todas las materias, conflictos, que necesita trascender o aprobar para evolucionar como alma. Recordemos que el cuerpo en un momento muere, pero el alma sigue su camino de evolución. Bien, entonces, lo que remarco mucho en este curso es que nosotros venimos con sistemas de creencia que obviamente depende del clan donde elegiste nacer, depende del barrio, depende del lugar donde naciste, las creencias que tengas. Las creencias forman parte de una información que tiene mi cerebro de manera inconsciente. Vamos a hacer que nuestro cerebro, el cerebro como un 100% de información, el 90% es inconsciente, ¿sí? El 10% es la información que yo sé que tengo, ¿sí? Pero el 90% es inconsciente, o sea, yo no sé que tengo toda esa información. Hace mucho tiempo, leyendo un libro, había una técnica en la cual el hombre podía recordar lo que estaba leyendo, póngale que tenía 50 años. Cuando tenía 14 años, el libro que estaba leyendo, la hoja, la página, porque esa información estaba en el inconsciente y él le podía acceder a esa información. En su momento me parecía como muy loco, hoy lo entiendo totalmente que es así, porque trabajamos con esto a través de la biodescodificación, hacemos línea de tiempo, hacemos ejercicios donde movemos a la persona en distintos momentos de su realidad, de su historia, y que no era consciente que tenía esa información. Pero por supuesto está. El inconsciente guarda toda la información, de todo. Es como una cámara, ¿sí? Es como esta cámara que me está filmando. Yo estoy hablando, pero la cámara no me filma solamente a mí, filma todo lo que abarca su capacidad, ¿sí? Entonces, la cámara está filmando la planta, la cámara está filmando la pantalla, la cámara está filmando, no sé qué, hasta dónde llega, pero bueno, acá tengo, el sillón. Entonces, todo lo que entra dentro de la cámara está siendo registrado. Bueno, mi cerebro hace exactamente lo mismo. Todo lo que ve mis ojos lo registra y lo guarda como información. El tema es que vos no sos consciente de esa información, pero no quiere decir que no la tengas, ¿sí? Entonces, lo importante es entender que el que tiene mayor poder de decisión es mi inconsciente. El que manda sería mi inconsciente. Por eso, en esta nueva conciencia que estamos experimentando y que todo el tiempo, en todas las cosas, en todos los cursos, talleres, habla de despertar la conciencia, de todo el tema de la conciencia, porque en realidad lo que hacemos es empezar a iluminar esas sombras, cosa que no se ha hecho nunca, ¿sí? O por lo menos en estos tiempos, o por lo menos en estos últimos 10.000 años. Entonces es iluminar la sombra, es ver en mi inconsciente la información que en realidad me empuja a hacer determinadas cuestiones. Vamos con ejemplos concretos. A veces digo como chiste que cuando uno se va a casar y dice sí acepto, ¿quién dice sí acepto? El inconsciente. Porque en realidad el inconsciente es el que te hace hacer todo, o por lo menos casi todo. No te cuestionás por qué lo haces y si realmente quiero hacerlo. Vamos como
como empujados por una información, porque hay que casarse a los 30 años. Mi vieja a los 25 años se casó, yo tengo 30, ya me tengo que casar. Pero, ¿y por qué te casas en la iglesia si no vas nunca a la iglesia? Pero bueno, si hay que casarse en la iglesia, si no, si la fiesta. O sea, como que hacemos algo, pero sin saber realmente por qué hacemos lo que hacemos. Ahí está nuestro inconsciente operando, ¿sí? Nosotros, y metiendo la información de la biodescodificación, somos animales conscientes, ¿sí? O sea, animales que hemos evolucionado y tenemos conciencia, tenemos la conciencia de que existimos, somos la única especie que se puede observar a sí misma y ser consciente de sí. Entonces, en el proceso de evolución, también somos mucho animal, ¿sí? O 90% animal, no sé cuánto porcentaje de animal, pero nuestro cuerpo biológico es animal. Necesita comida, necesita ir al baño, tiene necesidades básicas, animales, de un cuerpo biológico. Entonces, hay toda una información que traemos de lo animal. Y en esto que traemos de lo animal, con esta información que es la que sale primero, la que sale impulsivamente, cuando alguien se enoja y el impulso le hace romper una botella o romper la botella en la cabeza de otro. ¿Por qué una persona hace eso? Porque en realidad lo que hace es no usar su conciencia, sino que la que sale es su parte inconsciente, su impulso animal, de sobrevivencia, por supuesto. Porque si yo me estoy recibiendo un ataque, yo me tengo que defender. Como los animales. Y biológicamente, internamente, nos sucede exactamente lo mismo. ¿Sí? En una situación de peligro, que mi cerebro detecta peligro, me inyecta adrenalina. ¿Para qué? Para que corra o ataque. El animal hace eso. Entonces, si el predador es muy grande, a correr. Si tengo posibilidades de ganarle, entonces lo ataco. Esa es la información básica que traemos. Ahora vamos a llevarlo a un ejemplo nuestro tradicional. Estás en la oficina y, no sé, viene tu jefe y vos estás en la computadora, no hiciste el trabajo que tenías que hacer, tu cerebro se siente en peligro y te inyecta adrenalina para que corras o ataques. Y vos en la oficina ni corres, o sea, te darían ganas de atacar a tu jefe, pero no lo vas a atacar, entonces ni corres ni atacas. Entonces ahí empieza o sea, se empieza a acumular esa adrenalina y es lo que después conocemos como, le agarró una CB, se le paralizó medio cuerpo. Y como que es normal oír eso, ¿no? Como diciendo, sí, che, van cayendo varios, esto. Es que la adrenalina o el biológico responde como antes, ¿sí? No tenemos la conciencia para entender lo que nos está sucediendo. Entonces la invitación a través de este taller es que empecemos a observarnos. En el taller anterior estuvimos hablando del poder de la palabra y la autoobservación. Escuchen lo que dicen, ¿sí? Porque sus palabras tienen poder y crean realidades. Entonces ahora vamos a ir un poquito más profundo. Ahora vamos a ir a ver lo que sucede en nuestro cerebro a nivel biológico cada vez que pensamos, cada vez que recordamos, cada vez que imaginamos, ¿sí? Entonces, cómo se activa un impulso biológico de reacción animal. Y lo voy a remarcar porque no nos gusta, ¿no? Que no somos los animales, nosotros somos una especie evolucionada. Ponele, dirían los chicos. Entonces, muchas veces nos comportamos como animales, no como especies evolucionadas. Entonces, empezar a autoobservarse es lo que empieza a diferenciarnos del animal, ¿sí? Ser conscientes, tener esos 10 segundos de... Porque, aunque parezca chistoso, porque si me dice, respiro 10 segundos, por esos 10 segundos, son más o menos 8 segundos, pero vamos con los 10, es lo que tarda la información de la nueva conciencia. Porque el biológico así sale. Son millones de años de vivir como animal. Entonces el impulso animal sale instantáneamente.
pero el de la nueva conciencia tarda unos segundos. ¿Sí? Por eso es importante dominarse a uno mismo y no actuar desde lo animal, desde el impulso. Porque ese impulso te puede llevar a la cárcel el resto de tu vida, o 10 años, ¿sí? Porque un enojo te subió, porque tu sombra, tu ego, tu chakra raíz, básico, instinto de sobrevivencia, te tomó, ¿sí? Y actuaste como un animal. Pero en una sociedad relativamente civilizada, entonces lo que vas a tener consecuencias muy desagradables por ese instante de locura, de enojo, cuando uno se cega, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con lo animal, y ahora lo vamos a ver, y vamos a ver un poco esto de cómo funciona y también cómo vamos a desprogramarlo, ¿sí? Porque es la parte más importante, ¿cómo hago para sacarme eso de encima? Bueno, ahí estoy viendo el chat, te están saludando, Valeria dice buenas tardes, gracias por expandir, acá estamos para eso. Lorena, bueno, mandan dibujitos, saludos. Vamos a ir, mientras yo voy haciendo la intro de lo que es el taller, de lo que estamos trabajando, ahora vamos a ver unas diapositivas en las cuales vamos a empezar a explicar todo esto, o capaz que vemos primero el video, y después vamos a hacer un espacio para que ustedes puedan preguntar. Acá el chat se mueve y como que se pierde la información, entonces traten de preguntar cuando hagamos el espacio, ¿sí? Porque cuando ponga el video la pantalla va a tomar el video y no voy a ver si escribo, ¿sí? Entonces pregunten cuando sacamos el video y pregunten cuando saco la diapositiva. Bien, entonces hasta ahora vamos bien, ¿no? Lo que vamos a hacer es aprender a desaprender, a romper esas redes neuronales que se forman dentro mío, que ya están recontraformadas, y que en un punto no me estarían haciendo bien, no me suman, no son positivas, me generan conflictos. Vamos a poner un ejemplo sencillo para ver esto lo que queremos enfocar y aprender a romper estas redes que se van formando. Estas redes neuronales, que ahora vamos a ver en videitos, por ejemplo, cuando alguien hace algo por primera vez, si vas a aprender a andar en moto por primera vez, o sea, es como que hay todo un nerviosismo que te juega en el equilibrio, en la velocidad, en el espejo, en otros autos, o sea, todo es nuevo para vos y es en un punto difícil. Lo que sucede a nivel biológico y dentro del cerebro es que lo que se empieza a hacer son nuevas redes neuronales, o sea, hay partes de tu cerebro que nunca fueron unidas y las estás haciendo en algo nuevo. Entonces, estás creando puentes, redes. Cuando esa persona aprende a andar en moto, póngale 1 año o 2 años después, ¿cómo anda en moto? Viendo los espejos, ¿tienen miedo del equilibrio? No, lo mismo que en el auto. No lo haces. ¿Por qué? Porque las redes ya están formadas y selladas, ¿sí? Entonces, esos son hábitos. Estos son los hábitos que son las redes que se juntan y van formando un cúmulo de redes, que lo vamos a ver, y es un cúmulo de hábitos. Y eso también es con lo que se conoce como ID. ¿Qué es el ID? ID es la identidad. Wow. O sea que mi identidad es un cúmulo de redes neuronales con las cuales me identifico. Sí. Y muchas de ellas son heredadas por nuestros padres, por supuesto, porque las conexiones que ellos tuvieron o lograron tener son las que yo heredo. O sea que en un punto mi computadora está pregrabada con información que vista desde otro punto, habla del árbol genealógico, la información que traemos de ellos y todo, es lo mismo. Pero acá vamos a nivel biológico y a nivel neuronal. Cómo estas redes neuronales vienen conmigo ya y me hacen ver la realidad de determinada forma, muy parecida a como la veían ellos. ¿Sí? Hasta acá, nada nuevo. Lo nuevo o lo maravilloso es que nosotros podemos romper esas redes y crear nuevas. Y esas nuevas
no tienen límites. ¿Por qué? Porque, no sé si alguna vez escucharon decir que usamos el 7% de nuestra capacidad cerebral, el 15% como máximo, y el resto. O sea, alguna vez yo me pregunté, ¿alguien habrá aprendido a manejar el resto o activar el resto de esa capacidad cerebral? Y esa búsqueda me llevó a los maestros hindúes, los cuales hacían cosas que eran totalmente ilógicas para este lado, ¿sí? Que hoy la ciencia ya empieza a avalar un montón de cosas. Lo tuvimos a René May hace unos días acá en Quilmes, quien es un portador de la trascendencia y de hacer con su físico lo que quiere, de ordenarle a partes de su cuerpo, incluso interactuar con otro y hacer que las células del otro reaccionen de determinada forma. Y todo esto es comprobable, porque antes se lo llamaba un sanador. En un sanador sanaba. Hoy, a través de todo lo que tenemos como para medir y comprobar, esas pruebas son científicamente comprobables. Hay otro hombre que no recuerdo el nombre que también trabaja con el frío y también ha ganado, logrado récords mundiales. Por ejemplo, una de las cosas que hizo fue subir el Monte Everest en short solamente. Porque logran hacer cosas que trascienden la lógica racional. Porque empiezan a acceder a partes del cerebro que están dormidas, o que las teníamos dormidas. Y esta información re grosa, porque es re grosa, empieza a ser accesible para todos. Así que bueno, vamos a arrancar, vamos a tomar un canapé de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo funcionamos y cómo nosotros podemos interactuar con ello, ¿sí? Bueno, perfecto. Ahí Claudia saludando. Vamos a ver el videíto, ¿sí? El videíto que tengo por acá preparado es de la película ¿Y tú qué sabes?, que también la recomiendo en el video, en el curso online, ¿sí? En este ejemplo, ¿Y tú qué sabes?, está en YouTube, tiene mucha información, mucha física cuántica, pero te vuela la cabeza y tu inconsciente toma la información, aunque vos no entiendas nada. Eso también es importante. Bueno, acá habla de un ejemplo de que en su momento, se habla como simbólicamente o teóricamente, o se dice que pasó, no importa, que cuando Colón llegó a las Américas, los nativos del Caribe veían que la ola del mar se comportaba de una forma extraña y no entendían qué pasaba. Miraban al horizonte y no veían nada. Entonces agarran y se lo comunican al cacique. Entonces el cacique viene y ve el movimiento extraño de la ola, mira y no ve nada. Unos días después es como que el cacique, que tiene como una visión más expandida que los demás, cacique o chamán, puede ver las tres carabelas. Y cuando él las ve y les dice a los demás que lo que eran son estructuras flotando arriba del mar, a partir de ese momento todos la ven. ¿Por qué? Porque ellos confían. A ver, vamos a ver en imágenes esto que estoy contando, ¿sí? Ahí está contando el movimiento de la olas. No sé si se le ve. Ah, se lee. No tenían ningún conocimiento de que existían las carabelas. Y hay alguna pausa. ¿Por qué? Porque si mi cerebro no tiene esa información, no lo ve. Es como, no tiene redes para verlo. Y esto también es grosso, por eso hacemos una pausa. Yo cuento que pasa muchísimas veces en el portal de sabiduría, que está a una cuadra y media de la Clínica Trinidad de Quilmes. Pasa mucha gente por ahí. Y hay gente que ya hace como 4 años que estamos ahí. Y hay gente que dice, ¿cómo puede ser? Yo paso siempre por acá, nunca lo vi. Y yo le digo, ¿qué somos invisibles? Sí. Y no. No somos invisibles, pero para determinadas frecuencias sí lo somos.
no nos ven, no entran en su mundo. Es como esto. O sea, si vos, a menos que ya estés mal y necesites ayuda y buscas, ahí lo vas a ver. Si no, no lo ves. Es como el ejemplo ese que dice, si un árbol en el medio del bosque se cae y no hay nadie para escucharlo, ¿hace ruido? Eso, a ver, contesten ahí en el chat. ¿Hace ruido? Y yo se los contesto en un ratito. Bueno, sigamos viendo esto. Una vez que ve las naves, se las puede mostrar a los demás. Bien, el tercer ojo, el que ve más allá de lo físico. ¿Sí? Bien, ahí vamos a llegar hasta acá. Y vamos a ver quién contesta de que si se hace ruido el árbol en medio del bosque o no hace ruido, cuando no hay nadie para escucharlo. Es una pregunta interesante. Y dice, sí, hace ruido igual. Otro dice, no, no hace ruido. Bueno, en realidad, la respuesta, no veo ninguna respuesta, pero no sé si está actualizado, pero bueno, lo voy a tirar igual, es que si no hay nadie para escucharlo, no existe ruido. Chan. Y volvemos a lo mismo, ¿sí? Mi cerebro tiene que tener la información para poder verlo. Y vamos por más. En algún momento de mi búsqueda de entendimiento, durante mucho tiempo escuché que todo esto era una matrix, un programa, un holograma, algo que era pero no era. Entonces, entendiendo esta información, pero no entendiéndola del todo, yo decía, pero si cada uno crea su propia realidad o ve la información que tiene en su cerebro, ¿por qué todos vemos lo mismo? Esa pregunta no tenía respuesta para mí. ¿Por qué el color naranja todo lo vemos naranja? Si mi realidad podría ser verde, y para otro amarillo, y para otro naranja. Pero hace muchos años me la respondió un mexicano en un video que vi, en el cual decía que compartimos información porque existe un inconsciente colectivo. Y ahí sí tenía sentido. Entonces ya bajamos todo con una información determinada o predeterminada, con ese inconsciente colectivo, con esa nube, como si fuese internet, donde está toda la información, pero ¿dónde? Pero está, en la nube se llama. Entonces, el punto, ¿cuál es? Que hay una nube de la conciencia colectiva de los humanos. Entonces, hay información que uno adquiere y va a la nube. Entonces, cuando llega a determinada cantidad, esto también está ejemplificado con la experiencia del centésimo mono, no sé si la conocen, llegó a una determinada cantidad de monos haciendo lo mismo, lavando la papa, entonces otros monos de la misma especie en una isla totalmente alejada empezaron a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad la información se sube a la nube y es de para todos. También esto sucede a nivel humano, ¿sí? Por eso en este despertar no importa que despierten todos, lo importante es que despierte la masa crítica que pueda llevar esa información a la conciencia colectiva. Bueno, seamos parte, ¿sí? Seamos parte de esta nueva frecuencia que nos trae esta nueva información. Pero vuelvo a repetir, esto es muy grosso si uno aprende a manejarlo. Si uno entiende cómo funciona, cómo funcionamos, vos mismo te reseteás de todos aquellos que no querés más, no me sirve, no me suma, no me hace bien, y empezás a cargar nuevos programas, útiles, prácticos, mejores, renovados. Existe una nube, si se quiere, de infinitas posibilidades,
¿sí? Y yo estoy siempre haciendo A y B, A y B, la pocha. Es como que es muy limitada mi forma de responder cuando existen millones de formas distintas de hacerlo, ¿sí? Tenemos la capacidad cerebral y biológica de hacerlo. Y si otros pudieron hacerlo, yo también puedo hacerlo. Bueno, les traigo info grosa, cortita y al pie va a ser, ¿eh? Vamos a estar 1 hora y media, pero para verlo y reverlo y escuchar a ver esto y buscar esta misma información en otro lado, ¿sí? Hay que elaborar, como todo, ¿sí? Esto es una apertura, un comienzo, una perspectiva para empezar a trabajar sobre toda esta información. Bien, vamos a ver otra parte de este videíto en la cual nos muestra cómo funciona nuestro cerebro cada vez que pensamos. Fíjense, esto está comprobado científicamente, ¿eh? Esta película está hecha por científicos. Y lo que nos va mostrando, o nos permite mostrar, es cómo funcionamos a nivel cerebral. Yo voy contando la historia de la chica que ahora está como fotógrafa. Ella en esa iglesia se casó. Lo van viendo en la imagen, pero lo voy contando, ¿sí? En ese mismo día de casamiento ve a su marido mirar a una chica que estaba como invitada, ¿no? Ahí le está pasando eso. Que después fue la que encontró engañándola en su casa, ¿sí? Ahora, lo que se produce dentro del cerebro de ella es estas redes neuronales. Una información me lleva a la otra y de esa información a la otra y a la otra y a la otra, porque nuestro cerebro trabaja por asociación, ¿sí? Entonces, una situación aparentemente re linda puede conectarme con una emoción totalmente desagradable. ¿Por qué? Porque por asociación voy a llegar a esa información, ¿sí? Fíjense, en el cerebro esto sale de las pruebas hechas, ¿no? Como que se iluminan partes del cerebro, ¿sí? En las tomografías sale eso. Y esa iluminación es como tormentas, la llaman aquí, que están trabajando. Es todo un circuito electromagnético, es electricidad, es bit de información. Somos una computadora, ¿sí? La computadora es una representación de cómo funcionamos nosotros o nuestro cerebro, ¿sí? Bueno, acá habla ella de todas las emociones: ira, amor, compasión, todas las emociones. Fíjense, la información empieza a unirse con otra, porque hay redes, como hablábamos hoy, puentes. Fíjense qué maravilloso. Esto pasa en el cerebro todo el tiempo. Entonces el cerebro asocia todas las imágenes y todos los sucesos y va a desembocar en la emoción más fuerte, que en este caso sería el engaño, ¿sí? La traición. Entonces, en ese momento, que no es el presente, en el cual ella está sacando unas fotos, lo que se le viene es todos los recuerdos que ese lugar les trae. ¿Sí? Bien. Bueno, esto nos pasa todo el tiempo a nosotros, ¿sí? Cuando vos conectás con alguien, conectás con un lugar, tu cerebro hace exactamente eso que te acabo de mostrar. Por asociación dice, a tal lugar vamos a ir. ¿Pero qué? Si está re lindo. Sí, no, pero ahí la última vez yo me separé de Juan. Yo qué sé. ¿Se entiende? O sea, por asociación ya ese lugar es una porquería. Y el lugar es hermoso. Pero la connotación que tiene para mí por la carga emocional a la cual me lleva mis redes neuronales es negativa. ¿Pero es negativo en realidad el lugar? No. Es tu conflicto no resuelto. Bien, entonces eso es uno de los puntos que vamos a tener en cuenta. Por eso digo, esto es
obsérvense y empiecen a buscar cada vez que tienen un pensamiento que desemboca en una emoción. Empiecen a observar esa red neuronal que te lleva a esa emoción, ¿sí? O a ese conflicto no resuelto. Las emociones existen para grabar información, para grabar, o sea, crear recuerdos. Las emociones son un producto químico que impregnan las imágenes, en positivo o en negativo. Hay una parte del video, pero esa no la tuve en cuenta, a ver si la busco, acá, a ver, sí, un poquito más adelante, van a ver esto que yo les estoy diciendo. El hipotálamo, que aquí la llaman también la farmacia más compleja del universo, es la que genera las emociones, o mejor dicho, los químicos, los péptidos que son inyectados en mi torrente sanguíneo para generar una emoción positiva o una emoción negativa, de bronca, de odio, de impulso, de tristeza, de angustia. Todas las emociones son generadas desde mi hipotálamo, ¿sí? Que está en el centro de mi cerebro. Fíjense. Entonces, cuando yo me enojo, estoy creando puentes, redes neuronales en las cuales se empiezan a sellar. Y si se sella, es un hábito que después me va a costar romper, como cualquier hábito nocivo, ¿sí? Lo único que estás haciendo es querer sacar o romper un puente que ya se formó durante mucho tiempo, que no quiere decir que no se pueda hacer. Fíjense, ahí ella está cambiando la frecuencia, está cambiando su emoción. Entonces, ese hábito nocivo de enojarse y de quejarse todo el tiempo, esas redes neuronales que te salían fácilmente, ese hábito impulsivo deja de tener fuerza y empieza a separarse. Como si fuese un hábito, dejas de fumar y el hábito, o sea, a nivel biológico y cerebral, las redes se alejan, pero tienen la huella, por eso también se dice que tenemos que las células o el cuerpo tienen memoria. Claro, por supuesto, porque son las redes, son las pistas que cuando volvés a hacerlo, ¡fum!, vuelven al mismo lugar. Por eso siempre se dice, o llevando el ejemplo a cuando alguien deja de fumar, no tenés que fumar más, porque si fumas uno, volvés a entrar al vicio. Y pasa muchas veces eso, ¿por qué? Por esto mismo, porque las redes tienen la información y vuelven a pegarse nuevamente. ¿Sí? Bien, acá está ahí, la farmacia más sofisticada, eso está aquí adentro, en nuestro cerebro, ¿sí? O sea, generando un químico o una mezcla química para cada situación. Y ahí vamos dentro de ese hipotálamo, fíjense, ¿no? Ahí latiendo y pulsando, recibiendo información, la cual me va a hacer que largue el químico correspondiente a la situación que estoy experimentando, ¿sí? Bueno, y habla de los 20 aminoácidos para formar su estructura física. Y las cuales se van armando como cadenas de proteínas, ¿sí? Y después, bueno, esto es lo que se llaman neuropéptidos, son como neuronas con carga, con información o con emoción, con un químico que genera una emoción inyectado en la sangre. Esto pasa en microsegundos, ¿sí? Fíjense que, no sé, cuando una persona se enoja, ¡boom!, se puso colorada, o se pone, se ruboriza porque algo le dio vergüenza. ¿Cuánto tarda tu cuerpo en responder? O sea, ¿cuánto tarda en que pase todo esto? Bueno, acá pone el ejemplo que un hombre está viendo la pollera de una chica y automáticamente el cerebro ya le está mandando los químicos que corresponden a esa emoción. Acá en esta parte lo hace como medio gracioso. Bueno, y los receptores, y esto está bueno, ya que estamos, tiro un poco más, iba a ser más cortito, pero está muy bueno. ¿Por qué? Porque hay receptores para ese químico, ¿sí? Si vos te la pasás enojándote todo el día,
tenés 50 receptores para recibir enojos. Si vos empezás a experimentar alegrías, no tenés tantos receptores para la alegría. Se van a empezar a crear porque son células que se van dividiendo y se van expandiendo. Pero por eso todo es un proceso. Pero a nivel físico y biológico, por esto es. Porque vos tenés que ir lentamente generando más células que reciban ese nuevo químico de la buena onda. Pero estás recontra preparado para la mala onda. Por decir un ejemplo, para estar enojado, para estar criticando, atacando. Entonces tenés millones de receptores esperando esa droga. Y siempre va a suceder algo que te genere ese químico. ¿Por qué? Porque acá vamos a la parte más interesante, que somos adictos a ese químico. Somos adictos al enojo, a la bronca, a la ira, a la crítica, al victimismo. Somos adictos. Cuando yo me reconozca como adicto, entonces recién ahí tengo la posibilidad de empezar a sanar. Chao. El silencio, el vacío necesario. Bien. Bueno, y así después en el video, mírenlo, se los recomiendo porque muestran, o sea, los químicos de la joda, de la fiesta, del triste, del enamorado, entonces como células con distintas formas, el de la gula. Entonces, todo eso en realidad son químicos dentro de mí y que tienen receptores para generarme una emoción. No sé si se entendió un poco esto, pero bueno, creo que sí. Bueno, a ver, ahora estamos en la etapa en la que pueden preguntar o hacer alguna consulta de esto que acabamos de ver, de esto que estoy explicando, ¿sí? ¿Cuánto vamos ya? Bueno, vamos 45 minutos. Entonces, hagamos como una pausa o les permito que ustedes escriban alguna duda que les surja a los que estén en vivo, ¿no? Por supuesto, de esto que estamos hablando. Porque al principio es como que, ay, no entiendo, pero ¿de qué habla? Pero la información, acuérdense que entra al inconsciente. El inconsciente va asimilando esa información hasta que en un momento dices, ¿sabes qué entendí? Entendí el curso que también hizo el año pasado. Pero así funciona, ¿eh? No importa, no se juzguen por el tiempo que llevan a asimilar determinada información. Obviamente que con la práctica esto se hace más rápido, ¿sí? Entonces tomo, ya lo asimilo. Pero es puro entrenamiento, como cualquier cosa. De todas las formas. Bueno, acá estoy viendo y nadie dice nada, así que creo que está el último comentario es el que dice que bueno, gracias miles. Vuelvo a repetir, si alguien tiene alguna pregunta con esto que estamos viendo, con lo que vimos recién, de cómo funciona, de cómo funcionamos, seguro la parte más intrigante que todos quieren saber es cómo rompo todas estas redes neuronales que me hacen daño, que me hacen tener siempre relaciones tóxicas, que me hacen siempre caer en la misma, en tener trabajos malos, o sea, hechos concretos creados por tu inconsciente, te digo yo. Y vamos más aún, hechos concretos creados por tu inconsciente porque lo considera útil, lo considera necesario o lo considera vital, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que nunca jamás tuvimos esta nueva percepción de los conflictos. Bien, ahí tenemos algo, a ver, vamos a ver, pipipi. Dice, ¿cómo nos podemos dar cuenta que tomamos conciencia de los mecanismos de adicción que tenemos? Bien, está bueno. ¿Y cómo podemos trabajarlo? Daniela dice eso. La autoobservación, ¿sí? Primero saber que yo sé qué es lo que es dañino para mí. Observen cuando lo que estás haciendo te está generando enojo, bronca, descompostura. O sea, mi cuerpo no lo siente lindo, no lo siente bien, ¿sí? O sea, el biológico no te va a engañar de nada.
tu biológico, tu cuerpo te va a decir literalmente que algo no está bueno, ¿sí? Entonces, yo lo que no quiero es enojarme, pero vivís enojándote, ¿sí? No querés de manera consciente, pero tu inconsciente todo el tiempo está creando realidades que generan o que me alimentan el enojo, la bronca. Es droga, literal, ¿sí? El noticiero. Me levanto a las 7 de la mañana, prendo el noticiero, ¿sí? Me lleno de información tóxica, dañina, que no me suma en nada muchas veces. Bueno, la mayoría de las veces. ¿Y qué hago con eso? Estoy totalmente contaminado y yo salgo a la vida y veo todo eso. Y sí, por algo hace 8 años que no veo más televisión, o por lo menos noticiero. Entonces, ¿por qué? Porque sé cómo funciona y cómo alimenta mi cerebro de manera negativa. Entonces, ahí digo como detectar una adicción, ¿sí? Con ese ejemplo llevarlo a todo, ¿no? Bueno, Meli dice, así como el cuerpo es adicto a estas emociones negativas, ¿es posible generar adicciones a las emociones positivas? Porque estas emociones no generan esa misma adicción. Sí, está buenísimo lo que dice Meli. Porque en realidad, cuando yo transformo la frecuencia negativa en positiva, después me hago adicto a la positiva. Literalmente, ¿eh? Literalmente. Pero déjame con esta. ¿Se entiende? Yo soy adicto a disfrutar de la vida. Yo no trabajo, yo vivo haciendo esto. Y vivo de esto. Y me la paso ahora, la mitad del año, viajando para aquí, para allá, haciendo cosas que amo, que me encantan. Y me drogo, literalmente, haciéndolo. Y me encanta hacerlo. ¿Se entiende? O sea, porque el cuerpo es una maquinaria química, biológica, electromagnética. Entonces todo el tiempo me va a estar inyectando químico. Ahora, ¿qué químico estoy consumiendo? El químico que es de la felicidad, de la plenitud, de la alegría, de la salud, del compartir, del servicio. Es muy distinto al del victimismo, a la bronca, al enojo, al reproche, a la crítica, bla, bla, bla. ¿Sí? La enfermedad. Entonces, sí, lo que vamos a aprender a hacer es a ser adictos a las emociones positivas. Bien, a ver, Gabriela dice, para poder realizarlo es como tener que controlarlo muchas veces. Más o menos, Gaby. ¿Por qué? Porque en realidad es observarlo, ¿sí? Ahora vamos a ver unas diapositivas que nos van a ir guiando a ver cómo vamos a desprogramar esta cuestión, ¿sí? Y una de las cosas maravillosas que sucede es cuando lo ves. Cuando te ves, reconoce que sos adicto. Y reíte, ¿sí? Porque la risa es tan maravillosa, sanadora y transmutadora. Reíte de vos mismo, porque una parte de vos le encanta eso. Cuando te descubras diciendo, no, pero yo no quiero comer mucho, y sí te encanta comer. O sea, reconoce que sos un adicto a la comida, o a la buena comida, o a lo que quieras ponerle. Sí, es la verdad. Porque si no me estoy mintiendo, si no me estoy chamullando, y en el chamullo no hay crecimiento, no soy un adulto haciéndome cargo, soy un niño chamullando. Bien. Bueno, Analía dice, hola Damián, por acá nos quedó muy claro, buenísimo. Y Daniela dice, a veces la misma sombra es la que nos atrapa, y es la sombra la que tenemos que frenar. Sí, sí y no, te digo, Daniela, porque la sombra, que tenemos que aprender a verla, pero algo nuevo y maravilloso que aprendí hace no mucho es a integrar la sombra, porque la sombra es parte de mí, ¿sí? Y la sombra en un punto me empodera y me nutre también. ¿Cómo es eso? Vamos con ejemplos concretos. No sé, pongo siempre este ejemplo. Estaba buscando otro, pero bueno, sale rápido. Pero esto que estoy haciendo yo ahora es usar una información cómoda. ¿Por qué? Porque la tengo ahí archivada, porque tengo una red neuronal con este ejemplo. Una parte de mí no le gusta poner siempre el mismo ejemplo, pero es lo más fácil que me sale a hacer. ¿Sí? Y lo voy a usar como ejemplo. Entonces, el ejemplo es del carbón, que vendría a ser la sombra, el ego, lo sucio, lo negro. Ahora, yo ese carbón lo puedo transformar en luz, fuego y calor. O
O sea, lo puedo transformar en combustible. Mi sombra en combustible de evolución o de iluminación. Y tiro otra, bonus track. Cuando alguna vez escuché en una canalización, dice, no, porque nuestros hermanos oscuros. Claro, como me llamó mucho la atención que llamen a los oscuros nuestros hermanos. Y digo, claro, si son hijos del mismo. Esto es un juego de luz y sombra. Sin la luz no existiría la sombra. Todo es parte de un gran yin yang. Es un juego de ajedrez. Maravilloso. Maravilloso yo ahora porque lo entiendo así. En su momento, y esto lo habré contado también alguna vez, pero es muy útil, me pasó cuando veía esto del nuevo orden mundial, de los masones, de los grupos de poder que manejaban el mundo, digo, uy, estamos al horno. Los oscuros tienen el poder, ellos manejan el sistema. ¿Cómo haces para enfrentarte a un Shell? ¿Cómo haces para enfrentarte a un Coca-Cola? ¿Cómo haces para enfrentarte a esas megas empresas que te contaminan todo? Y estuve como 2 días así como mal, ¿no? Como diciendo, estamos al horno. Y siempre cuento que mis guías, si bien yo no escucho a mis guías, o sea, literalmente con voz, pero a veces, muy pocas veces sí ha aparecido como una idea en mi mente, que no es mía, la puedo reconocer automáticamente. Entonces era esto de decir, tranquilo, todo esto es un juego de ajedrez. Piezas blancas, piezas negras. Después todas van a parar al mismo cajón. A partir de ese momento, que creo que fue en 2010, que dejé ver televisión todo, para mí la vida es un juego. Es un juego. ¿Sí? Y yo lo juego y lo disfruto muchísimo. Entonces lo que hago hoy es compartir cómo aprendí a jugar la vida. Y realmente es maravilloso poder vivir de esa forma. ¿Sí? Vinimos esta semana, llegamos el miércoles a la noche de un retiro en Mendoza, espectacular. La gente que fue, las cosas que vivimos, el lugar que estuvimos, los lugares, los paisajes, las vivencias, todo maravilloso. Ahora la semana que viene vamos a Capilla del Monte, al encuentro del 11-11. O sea, vivo realmente en esa frecuencia. No es un invento, es real. Y lo creé porque empecé a creer que era posible. Entonces, lo que estoy haciendo hoy, a través de todo lo que hago, es compartir con otros. Ustedes también pueden hacerlo. ¿Sí? Ustedes tienen la misma capacidad que tengo yo. Y yo tengo la misma capacidad de aquellos que vi que podían. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el plan, digamos. ¿Sí? Después lo toma el que puede, el que quiere. Esto es así. Esto. Yo hago mi parte. Mi parte es entregar lo que tengo para entregar. Y lo suelto, no me importa quién no vaya a seguir. Después vuelven los vueltos, ¿no? Diciendo, Damián, gracias, porque buenísimo, ¿entendés? Que vos puedas transformar tu realidad con algo que yo te compartí. Me llena de felicidad, me nutre, pero mi gran tarea es hacer mi parte, ¿sí? La otra depende de ustedes. Bueno, a ver, no sé si este ya lo leímos, creo que sí. El de Mary, que dice, puede ser entonces que como enojarse, criticar o estar triste es una posición cómoda a la que estamos acostumbrados a transitar, porque así lo dice el noticiero o la historia, que es como es la vida. Al ser felices o generar nuevos caminos, sentimientos o una nueva libertad de acción, nos da el poder de ser quienes somos. Literalmente, ¿sí? Vos lo estás escribiendo. Funciona así. El sistema no le sirve a personas pensantes, no le sirve a personas libres, conscientes. Entonces, están trabajando por la otra parte, ¿sí? Pero hay otros grupos trabajando al servicio del despertar, de que cada vez más personas despierten su potencial dormido. Y eso es lo que vamos a hacer. De a poco es lo que vamos a hacer. Cada persona tiene que encontrar su poder interno. Y bueno, en cierta forma esto nos enseñan a desprogramarnos y a crear nuevas posibilidades. Bueno, sigamos. Vamos a ver ahora una pequeña diapositiva donde... A ver...
Por eso le decía, ahora no vamos a recibir, no voy a poder leer mensajes porque vamos a estar con todo esto, ¿sí? El circuito emocional, estos circuitos emocionales que se forman dentro nuestro, ¿sí? Adicción emocional, hipotálamo, el fabricante de emociones, ¿sí? Vamos detectando esas partes dentro nuestro que son las que mandan, ¿sí? Bueno, esto hablamos de los péptidos, uniones de enzima, hay diferentes uniones para cada estado emocional, ¿sí? Es como una mezcla, ¿sí? Distinta depende qué emoción tu biológico genera viendo qué. Fíjense esto, vos estás viendo la tele y ves unos paisajes hermosos, ves niños jugando y se te dibuja una sonrisa en tu rostro. ¿Por qué es así o no? Porque veo, oh, qué bueno, porque ya tu mente se conecta con el lugar, con las emociones, el cerebro ya conectó y ya te empieza a mandar químicos correspondientes a las imágenes que estás viendo. Oh, mira la playa, qué lindo. Ya te estás drogando, ¿sí? Con cosas que te hacen sentir lindo. Ahora, de repente las imágenes empiezan a cambiar y empiezan a haber pelea, sangre, chicos con hambre. O sea, tu cara se empieza a poner distinta y lo que siente tu cuerpo biológico también es distinto. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces, cada imagen que yo veo está llevando una información a mi cerebro y mi cerebro automáticamente me inyecta un químico. ¿Sí? Entonces, empecemos a observarnos y empiecen a observar las emociones que sienten cuando pasa tal cosa, tal o cual cosa. ¿Sí? Bien, acá después habla de la abstinencia química. La abstinencia química, que yo también lo digo mucho, por ejemplo, una de las chicas que ahí hablaba de ser adicto a quejarse o ver un noticiero, ¿no? Vamos con ese ejemplo que es muy común. Bien, y en un punto, yo le hago este ejemplo y dice, dame droga, dame quilombo, policía en acción, dame disturbio, porque mi cuerpo biológico quiere ese químico que se le inyecte en mi propio cerebro, porque es droga legal, porque la genera mi propio cerebro, pero es droga, y soy adicto a esa droga. Entonces, empiecen a ver en qué situaciones son adictos a tener conflictos en las relaciones, adictos a personas conflictivas, adictos a trabajo conflictivo, adictos al celular, adictos a la computadora. ¿A qué sos adicto? Porque sos adicto y reconocerlo. Y esto también está bueno cuando el tema del celular, que es muy común hoy en día, yo no soy adicto, lo uso sí, pero no soy adicto. Ajá. Tenés el celular 2 horas escuchándolo sonar y no lo tocas. 1 hora. Empecemos por eso. Para ver cómo persona, yo lo hago con mi sobrino, ¿no? Que yo digo, basta de esto y se lo saco y empieza a sonar, no, tranquilo, 20 minutos más. O sea, es como que, no puede pasar eso, ¿se entienden? Ahí es cuando ustedes tienen que ver cómo son adictos a algo, cuando te sacan ese algo. Entonces, todo es un proceso de abstinencia, porque va a decir, che, de verdad, soy adicto a esto, no está bueno. Bueno, ok, levantá la dosis, bajá la dosis, empezá a verlo y dejá de drogarte tanto. Entonces, cuando bajás la cantidad de consumo de noticiero, de celular, lo que sea, vas a entrar como en un periodo de abstinencia, ¿sí?